Konnichiwa otakus, bienvenidos a otro video. En esta ocasión le vamos a hacer el review a la SH Figuarts número 85 y a la 15ª representación de Goku para la SH Figuarts. Y no es otro más que el esperadísimo Goku Canoso, o mejor conocido como Goku Ultra Instinto. Pero antes de empezar este review, Bandai América y Bandai Japón han revelado más información de algunas nuevas figuras. Por parte de Bandai América, acaban de revelar que continuarán con una de las líneas favoritas del canal. Y es que Bandai América decidió continuar con su línea Dragon Ball Evolved, con Jiren, Golden Freezer y Goku Ultra Instinto. Y creo que son una muy buena selección de personajes para continuar. Y por parte de Tamashii Nations nos han revelado más fotos y más información acerca del Goku de la línea Imagination Works, que como vemos súper épico, y aparte también ya nos revelaron que la figura la podremos cambiar de modo base a modo Super Saiyajin. Y en esta figura destacan lo que es la escultura, el color, la textura, las articulaciones y el valor que va a tener este figurón. Y aunque muchos dicen que esta línea va a reemplazar las SH Figuarts, yo no creo que sea así, sino que simplemente va a ser una línea alterna para las figuras que tienen planeados Tamashii Nations de la franquicia Dragon Ball. Recuerden que si no se han suscrito al canal, pueden hacer paro y suscribirse. Pero volviendo a nuestro review, vamos a liberar a este Goku para ver qué tan rifado está. Así es que vamos. Y bueno, lo primero que podemos ver es el magnífico empaque de las SH Figuarts, que como ya estamos acostumbrados, viene con un blister el cual nos deja ver la figura y una foto súper chida del personaje. También tenemos el sticker del gato con botas de Toei Animation, así como los logos de Tamashii Nations y Bandai Spirits. Y obviamente el holograma de Tamashii Nations Quality. Algo muy chido es que esta figura fue hecha en China. Sí, ya sé que es raro decir eso, pero recordemos las figuras hechas en Vietnam que tienen algunos detalles, y lo malo es que ya se vio en su empaque que tanto Jackie Chan como Jiren Full Power también van a ser hechas en Vietnam. Esperemos que no vengan con ningún detalle y que simplemente sean unas magníficas figuras. Pero sigamos con Goku Ultra Instinto. En el lateral, como ya es acostumbrado, vemos 3 acercamientos de la figura. En el otro lateral vemos parte del blister y nombre de la figura, Son Goku Ultra Instinct. En la parte inferior nuevamente vemos la línea SH Figuarts y el nombre de la figura, Son Goku Ultra Instinct. En la parte posterior, como ya es acostumbrado, vemos algunas fotos y poses chidas del personaje. Así como el sticker de Dam diciéndonos que esta figura no es para menores de 15 años y que es para el coleccionismo adulto. Y ya es hora de liberar a este Goku. El primer detalle chido que veo es esa lámina que trae atrás que es cromada, que es la primera vez que lo hacen en las SH Figuarts y que se ve magnífica. Vamos a sacarlo del blister para que lo puedan ver bien. Y a primera vista se ve bastante genial este Goku. Ahora, para poder analizar bien la pintura y la escultura de este Goku, vamos a quitarle sus plásticos protectores. Y listo, ya liberado este Goku, ahora sí podremos verlo bien. El cabello cuando lo vi en el blister sí como que dejaba un poco que desear, pero ya fuera de él se ve bastante bien y como se dan cuenta, iluminándolo de la forma correcta e incluso le da más volumen esas luces y esas sombras. En cuanto al rostro, al ser pintado de forma digital, pues no hay ninguna falla y vemos que se ve bastante bien con ese modelado. Respecto a la escultura del Battle Damage de este Goku Ultra Instinto, vemos que se ve muy chido, incluso tiene detalles de raspones en la piel, aunque tal vez se llegan a ver un poco profundos, pero creo que de lejos esos detalles hacen que se vea muchísimo más chida esta figura. En cuanto al esculpido del pantalón roto, si se dan cuenta, simplemente es magnífico, se ve muy bien hecho e incluso le da la sensación como de que si fuera tela en esa parte azul ya que también está pintada y tiene un buen manejo de luces y sombras principalmente en la parte azul.
En cuanto a la escultura del pantalón, si se dan cuenta, es diferente a la del Goku Warrior Awakening. Y eso está muy chido, que no hayan reutilizado el mismo molde para que se vea un poquito más diferente la figura. Y en cuanto a la pintura en este pantalón, sinceramente creo que es el pantalón mejor pintado de todas las representaciones de Goku de la SH Figuarts. Y también podemos apreciar que incluso en el pantalón agregaron esos raspones que le da muchísimo más detalle a la figura. Pero no solo en el pantalón, si se dan cuenta, las botas también tienen esos mismos detalles. Y en cuanto a modelado y pintura de las botas, como en todas las demás SH Figuarts de Goku, simplemente es excelente. E incluso las suelas vienen súper bien detalladas. Por lo cual, en cuanto a pintura y escultura, creo que este Goku simplemente es un muy digno rival para ser una de las mejores representaciones de Goku de la SH Figuarts. Ahora toca analizar las articulaciones de este figurón. Y en cuanto a la cabeza, puede girar en 360 grados. El grado de rotación en vertical, como podemos ver, es bastante amplio gracias a la articulación que tiene en la cabeza y a la que tiene en el cuello. La cabeza también la pueden mover de forma inclinada sin ningún problema. En cuanto al hombro, tenemos una articulación esférica, la cual le da muchísima posabilidad a los brazos de este Goku. El bíceps podemos ver que también gira en 360 grados y tenemos una articulación doble, la cual nos ayuda a mover y a posar el brazo casi en cualquier dirección. En la muñeca tenemos una articulación esférica. En la parte del abdomen tenemos esta articulación expandible tan característica de las SH Figuarts, que nos ayuda a que la posabilidad de este figurón sea todavía más extrema. En cuanto a la cintura, tenemos una articulación simple que permite girar a la figura en 360 grados. En las piernas tenemos estas articulaciones tan conocidas de las SH Figuarts, las cuales nos permiten posar las piernas de una manera épica. En las rodillas también contamos con una articulación doble, y en los pies con una articulación esférica, así como la articulación que va en la punta del pie, que sirve para estabilizar mucho mejor la figura. Y bueno, al ser ya la 15ª representación de Goku de las SH Figuarts, como pudimos ver en cuanto a articulaciones, no hay nada nuevo, pero esta figura es que realmente ni lo necesita, ya que como vimos, tanto en escultura, pintura y articulaciones, simplemente es un figurón. Y creo que es una figura que se vería estupenda en cualquier colección, ya seas completista o simplemente fan de Goku. Esta figura incluye como accesorio el clásico efecto de poder de las SH Figuarts, como este que es el de Black Goku, solo que en esta ocasión lo hicieron de un color azul sólido. Y como accesorios, este Goku trae un rostro serio y un par de puños, un rostro enojado y un par de palmas, un rostro serio pero mirando de lado y un par de manos en posición de ataque, y un rostro gritando, así como con un par de manos para el Kamehameha y el efecto de Kamehameha. Y este Goku mide aproximadamente 15 centímetros. Ahora vamos a compararlo con otras figuras de Goku de otras líneas, y aquí está junto a Goku Super Saiyan Blue de la Dragon Ball Evolve y junto a Goku Super Saiyajin de la Dragon Stars. Ahora vamos a compararlo con otras SH Figuarts. Y aquí lo vemos junto a Jiren y junto a Broly Full Armor. Ahora vamos a compararlo junto a otros Gokus de la SH Figuarts. Y aquí lo vemos junto a Goku Super Saiyan Blue y a Goku a Saiyan Raisin Nerd. Pero yo sé que quieren compararlo junto a otra figura, junto a el Goku de Warrior Awakening. Déjenme en los comentarios si quieren un video versus de estos dos figurones. Y como es acostumbrado en el canal, los voy a dejar con unas poses chidas para que puedan disfrutarlo en todo su esplendor.
Goku Ultra Instinto es magnífico en cuanto a pintura y modelado, y tiene algunos detalles nuevos que la diferencian de otras versiones de Goku de la SH Figuarts. Lo único que me hubiera gustado es que trajera un cambio de cabello en modo Ultra Instinto no dominado para que fuera muchísimo más épico este figurón. Pero algo que también es muy épico es nuestro grupo de Facebook, en donde podrán subir fotos de sus colecciones, las cuales iré mostrando aquí. Y hoy estamos de manteles largos, ya que en nuestro grupo está uno de los mejores fotógrafos de figuras, y yo creo que el mejor de las SH Figuarts. Y ese es nuestro bro Gary Garzón, el cual me pidió que para este review compartiera su colección. Y como ven, es simplemente magnífica, y el display muy extremo, ya que lleva al máximo a las SH Figuarts y logra unas poses simplemente colosales. Aquí en los comentarios les dejo su link a Instagram, para que lo visiten y le comenten que vienen de parte del canal. Gracias por compartirnos tu chidísima colección y tus épicas poses. Muy rifado, Gary. O como también la chidísima colección de nuestro bro Eric GC, en la cual vemos su magnífica colección de varios de los Gokus que ha sacado la SH Figuarts. Y así juntos se ven excelentes. Gracias, Eric, por mostrarnos tu rifada colección de Gokus. Y también aprovecho para mandar saludos a los otakus que me lo pidieron en el video pasado. Y les mando un chidísimo saludo a Diego Ketiflo 456, Cristian Garduños Martínez, Ernesto Villedas, Martín Franchini, Emiliano Alvarado y a Diego Ortega. Gracias por seguir y apoyar el canal, bros. Son todos unos rifados. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben, dejen su poderoso like. Si no se han suscrito al canal, porfa hagan paro y suscríbanse. Y así no se perderán ninguno de estos chidos videos. Dejen en los comentarios qué les pareció este Goku Ultra Instinto. Y bueno, yo soy Andoru. Y recuerden que ser otaku es lo más chido. Nos vemos en el próximo video. Bye.